y vamos a hacerlo en Génesis capítulo 4, verso 1. Vamos a leer hasta el 5. ¿Sí? Y qué bueno que los que podamos leer, leamos todos en alta voz, fuerte y perceptible. ¿Sí? Que se oiga. Vamos a capítulo 4 del libro del Génesis, versículo 1 al 5. Vamos a leer estos 5 versículos y aquí vamos a empezar entonces a plantear la palabra de Dios en esta mañana. Sí, estamos allí ubicados. Ok. Helen, hágaseme aquí por favor. Hágaseme aquí, esté pendiente por favor, esté atenta. ¿Sí? No se me distraiga. Bueno, ¿estamos allí? Bueno, dice el verso 1: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Sí. Y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Amén. Gloria a Dios. Bueno, verso 1: conoció Adán a su mujer Eva. Y cabe decir algo porque hay una enseñanza que corre por ahí que Caín no era hijo de Adán, sino que era hijo del diablo, ¿cierto? Que era hijo de la serpiente, dicen por ahí. Que la serpiente preñó a Eva y nació Caín, y por eso Caín era malo. Hay por ahí una enseñanza que sostiene eso, pero la Biblia dice: conoció Adán a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: ¿por voluntad de quién? De Jehová. De Jehová, no de la serpiente, sino por voluntad de Jehová he adquirido varón. Así que Caín nació fue por la voluntad de Dios y no por otra cosa, ¿cierto? Pero bueno, ese no es el tema. En esta mañana quisiera que hablásemos un poco respecto a lo que son las ofrendas. Ha sido algo que desde los albores de la humanidad se ha practicado. Ahora, no solo eso, sino que la ofrenda o las ofrendas, cosa que trasciende mucho la comprensión de ofrenda que a veces nosotros tenemos, ¿cierto? Porque muchas veces reducimos lo que es la ofrenda a el hecho de que al dinero que ofrecemos en este lugar también para la construcción y para los avances que se tiene en este lugar. Bien, hace parte de ello, ¿sí? Hace parte y también es la ofrenda, pero la ofrenda también va mucho más allá, ¿sí? Y es lo que quisiera que también mirásemos entonces en esta mañana. Bien, la ofrenda tampoco es algo que se practica únicamente en este mundo, ni es algo que está en la esfera del tiempo, porque desde que existe el universo y por la eternidad habrán ofrendadores. ¿Por qué? Porque está el Señor Todopoderoso. La Biblia dice en la Nueva Jerusalén que los reyes de la tierra traerán honores a ella, ¿sí? Traerán sus riquezas, sus tesoros. Los traen en forma de ofrenda al Señor de todo el universo. Entonces mire que la ofrenda no solamente es algo que tenga una afectación actual, sino que también es algo que ha existido antes de nosotros y existirá también después. Bueno,
nos centramos en las ofrendas de Caín y Abel porque son las primeras ofrendas que menciona la Biblia, ¿cierto? Al menos de seres humanos. Y hay una diferencia entre dos ofrendas. Aquí hay dos ofrendadores. Y hay una diferencia entre ambos, ¿sí? Entre el uno y el otro. Hay dos tipos de ofrenda y hay dos tipos de ofrendadores. Entonces, vemos a Caín que trajo un fruto, dice la Biblia. Aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda. Trajo una ofrenda. Y el verso 4 dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Aquí hay unos calificativos que empiezan a denotar diferencia. Caín trajo una ofrenda. Abel también trajo una ofrenda, ¿cierto? Pero la Biblia anexa al menos dos calificativos a esta ofrenda y dice que es de los primogénitos y de lo más gordo. Quiere decir la palabra primogénito primero, ¿cierto? Primero que nace. De lo primerito que nació, Abel apartó. Y no solo de lo primero, sino también de lo más gordo, porque tal vez tenía muchos corderitos que habían nacido de primero, pero entre los primeros, él eligió los más gorditos, ¿sí? Los más bonitos, los que estaban rechonchitos. Esos entonces él los sacó aparte. Y dijo, bueno, estos se los voy a ofrendar al Señor. Mientras que Caín solamente sabemos que trajo una ofrenda. No sabemos más de su ofrenda. No sabemos qué era. Bien, él era labrador de la tierra. Deducimos que era el fruto de la tierra. Claro que sí, dice la Biblia. Dice que trajo del fruto de la tierra. Pero no sabemos si eran bonitos o eran normales. Lo que trajo, lo que sea que haya traído. Sandía, tomate, no sé. No sabemos la calidad de lo que él trajo, ¿cierto? Entonces, aquí vemos que no hay una selección. Caín no hace una selección. Él tenía ahí X número de tomates y agarró, hay que llevar ofrenda, agarró 4 o 5 tomates y arrancó, ¿sí? Tenía ahí naranjas y agarró las que agarró y echó. Y agarró porque había que llevar la ofrenda, ¿sí? Entonces, Dios primero ve el corazón antes que la ofrenda, ¿cierto? Dice la Biblia que miró con agrado, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda, ¿cierto? Y el verso 4 dice, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Quiere decir que Dios, antes de ver la ofrenda, ve el corazón del que trae la ofrenda. Porque Dios realmente no necesita nada. La Biblia dice que antes Él es el que nos da todas las cosas abundantemente para que las disfrutemos. Dios no necesita dinero, pues la Biblia misma dice, si yo tuviera hambre no te lo diría a ti, pues mía es la tierra y su plenitud. Del Señor son todos los ganados que hay en el campo, y todas las cosas que hay en la tierra son del Señor. Así que Él no tiene necesidad de nada, ni de que nadie le dé. La Biblia dice que nadie le dio a Él primero para que Él le devuelva. Entonces, no es que Dios tenga necesidad alguna, sino que la ofrenda es una forma en que adoramos y reconocemos al Señor.
y la importancia que Él tiene en nuestro corazón. Por eso antes de ofrendar a Abel, Abel puso en su corazón al Señor. Y cuando él llegó a los corderitos, antes de él elegir el cordero, pensó en el Señor. Y meditó en él. Y pensó en su grandeza, en su poder, en cómo Él sustenta todas las cosas y cómo de Él recibimos todo. Y Él pensó en su corazón: ¿con qué honraré al Señor si Él es tan grande? Pues lo único que yo tengo es estos corderitos primeros gordos bonitos, es todo lo mejor que tengo. Y eligió lo mejor que Él podía dar y lo ofreció al Señor. Bien, Caín no hizo eso, porque la Biblia dice que tomó una ofrenda y la trajo. Entonces aquí también nos muestra que Caín es una persona que ofrenda porque le toca, porque alguien le dijo, porque alguien le enseñó que tenía que ofrendar, entonces hay que ofrendar, agarre y llevemos. Pero no es una ofrenda que nace en el conocimiento de Dios. Porque esa es la ofrenda que tiene un valor. Aquella que nace en un corazón que conoce a Dios. ¿Qué daré yo al Señor? Cuando alguien no conoce al Señor, no solamente agarra cualquier cosa, sino que muchas veces inclusive ofrecen al Señor ofrendas que no son del agrado del Señor, ¿cierto? Y ya vamos a proseguir. En Marcos 14:3, recordemos un suceso allí, donde una mujer viene con un perfume muy costoso, envuelto en un envase también muy costoso, porque los perfumes costosos los empacan en envases costosos, ¿cierto? Al menos es como la forma. Alguien dijo que el perfume se conoce por el envase. Bien, pues este perfume era costoso y estaba en un empaque costoso. Lo cierto es que hubo una mujer que lo quebró el envase. ¿Sí? Y uno no quiere pues quebrar el envase, porque cuando alguien usa un perfume muy fino, guarda el envase y lo pone ahí en la pared. Yo he ido a lugares donde tienen una cantidad de perfume, de envases de perfumes, y porque le da hasta como tristeza tirarlo. Pero esta mujer quebró el envase porque necesitaba el perfume, y los perfumes que son muy costosos no sale mucho, sale poquito, ¿cierto? Bien, lo que hizo esta mujer fue que quebró el envase y esparció ese perfume. Y claro, sobre el Señor Jesús, la habitación se llenó del olor del perfume. Eso debió haber sido algo exquisito, ¿cierto? Pero dice la Biblia allí en Marcos que uno de sus discípulos dijeron: qué desperdicio, porque hubiera podido venderse, ¿cierto? ¿Ah? Simón, Marcos 14:3 dice la palabra, vamos a leer. ¿Cierto? Les dije. Pero estaba él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio. Y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó en su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podría haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella.
Claro, hay gente que es muy generosa con la plata de otros, ¿cierto? Pudo, pudo, pudo haberse vendido en 300 denarios y ayudado a los pobres. Yo estoy casi seguro que los que dieron eso no le habían dado 50 pesos a un pobre. Son generosos con plata de otro. Ahora, sí, bien que eran 300 denarios, sí, es mucho dinero porque al menos para una persona del común es mucho dinero. Un denario es el equivalente a un día de trabajo. 300 denarios, estamos fácilmente hablando de lo que se gana una persona en un año. Una persona del común, un obrero, ¿cierto? Entonces, es mucho dinero, claro. 300 denarios es unos... haciendo una matemática rápida, si una persona gana $10 al día, ¿sí? 10 dólares al día, estamos hablando de 300 denarios, multiplicamos 10 por 3 y serían 3.000, ¿cierto? $3.000. Así que estamos hablando de una cantidad significativa en un perfume, ¿no? $3.000, pues estamos hablando de unos 60, 70 mil pesos argentinos. Algo así. O yo estoy como embolatado en las cuentas, no sé. ¿Cuántos son $1.000, Cristian, en Argentina? $1.000 serían 216 pesos. Ah, entonces estoy bastante embolatado. Serían unos 700.000. No, 216. $3.000. $3.000. Ah, $3.000. Uh-huh. $3.000 serían 630 y... No. Entre 600 y 700. Sí. Lo cierto es que era dinero. ¿Sí ves? Era dinero. Entonces, por 648.000. ¿Cuánto? 648.000, perdón. Bueno, 648.000 pesos es bastante dinero, ¿sí? O sea, no los están regalando por ahí a la vuelta de la esquina. Eso le costó ese perfume a esa mujer. Vino, lo quebró y alguien dijo, qué desperdicio, eso lo hubiéramos podido dar a los pobres. Pero ¿por qué para esas personas era un desperdicio? Porque no conocían al Señor, ¿cierto? Cuando uno no conoce al Señor, todo lo que uno haga es un desperdicio, ¿sí? Cuando alguien no conoce al Señor, estar en un culto inclusive es un desperdicio de tiempo, ¿cierto? Dedicar una hora a orar es un desperdicio de tiempo pudiendo hacer otras cosas. Cuando alguien no conoce al Señor, dedicar 10, 15, 20 minutos a leer la Biblia es un desperdicio de tiempo. O sentarse una hora a escuchar la palabra de Dios es un desperdicio para quien no conoce a Dios. Así como para aquellos fue un desperdicio ese dinero a los pies del Señor. Bien, el Señor se enojó, le dijo no la moleste. No la molesten. Yo les hubiera dicho, no la molesten, ignorantes. ¿Cierto? Pero lo cierto es que el Señor les dijo, no la molesten, porque se ha apresurado para ungir mi cuerpo a la sepultura. Ok. ¿Qué es lo cierto? Lo cierto es que aquí vemos ya dos ofrendas, o más bien tres, en la Biblia, ¿cierto? Vemos la ofrenda de Caín, la ofrenda de Abel y la ofrenda de la mujer que derramó el perfume. ¿Sí? Y vemos tres ofrendadores y vemos un grupo de críticos. Ahora, el problema principal de la humanidad es no darle la honra de vida al Señor. La Biblia dice, dad la honra de vida. Es que el Señor no nos está pidiendo nada, es que nosotros se la debemos. Es que el Señor a nosotros no nos está mendigando algo.
A veces se puede oír en un culto, vamos a regalarle una alabanza al Señor. No, es que al Señor no le regalamos nosotros nada. Es que al Señor le debemos. Amén. Dios lo bendiga, Juli, Lucía, les bendiga, bienvenidos. Entonces, nosotros al Señor no le regalamos nada. Vamos a regalarle una alabanza, vamos a regalarle un aplauso, vamos a regalarle una canción al Señor. No. La Biblia dice, dad al Señor la honra debida. Y cuando uno debe hay que pagar, ¿cierto? Amén. Cuando uno debe hay que pagar, porque las deudas hay que pagarlas. Y nosotros le debemos a Dios alabanza. Amén. No es que los que alaban a Dios son los evangélicos, no. ¿Acaso Dios es Dios de evangélicos únicamente? ¿O es Dios de todo el mundo? ¿O Dios creó únicamente a los evangélicos? Y a los demás, ¿quién los creó? Hijos de los poderosos, dice la Biblia. Tributad al Señor alabanza. Entonces ese es el problema, que nosotros le debemos al Señor honra. Pero no se la damos. El Señor le dice al pueblo de Israel, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces por eso la ofrenda, que es de lo que estamos hablando, es como un termómetro. La ofrenda manifiesta qué tanta honra una persona le da a su Creador. Abel entonces trajo de lo primogénito, de lo más gordo, de lo más bonito, ¿cierto? Caín trajo una ofrenda. Cualquier ofrenda, él agarró lo que agarró. Así como cuando a veces uno sale de carrera y alguien podrá decir, mira, agarra esas moneditas. Sí. Bien. Caín agarró. Pero Dios vio antes de la ofrenda el corazón. Porque Dios puede ver el corazón, no nosotros. Por eso yo siempre he dicho que eso, que la mejor ofrenda, eso solo lo sabe Dios. Hay iglesias donde se oye que, bueno, vamos a dar un premio a la mejor ofrenda. No, esos son inventos que se inventa la gente. Eso de la mejor ofrenda solo lo conoce el Señor. Claro, porque para muchos la mejor ofrenda es el billete con más ceros. Para Dios no. La mejor ofrenda tiene unos calificativos distintos y ya los vamos a ver. Dios califica diferente a como califica el hombre. Ahora, Dios ve primero a Abel antes de ver su ofrenda. Y cuando ve a Abel, ve que Abel se tomó la tarea antes de traer la ofrenda de pensar en su corazón que le iba a ofrecer a su Dios. Y apartó lo primero, lo que nació primero. Esto nació primero. Y dentro de lo que nació primero apartó lo más gordo, lo más bonito. Quiere decir que Abel era una persona que tenía una cosmovisión clara de quién es el Señor. ¿Y por qué es importante tener esto? Porque esta es la base del éxito de cualquier ser humano. Mientras nosotros no reconozcamos al Señor, nuestro destino es el fracaso. Así lleguemos muy lejos. Pero realmente la base es el conocimiento del Señor. La Biblia dice que la sabiduría, ¿dónde nace? ¿O cuál es el principio? En el temor de Dios. Y la inteligencia es apartarse del mal. Y también dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Qué quiere decir? Que si yo reconozco a Dios en lo que hago, yo me puedo torcer porque somos humanos y en algún momento nos podemos desviar hasta sin darnos cuenta. Pero cuando yo reconozco a Dios, Él enderezará mis veredas. Y aunque yo me tuerza un poquito, Él por allá me va a enderezar y me va a hacer caminar por el camino derecho. Pero esto nace cuando se conoce a Dios. Ahora, Dios ve a Caín antes de ver su ofrenda, porque es que a Dios no lo podemos impresionar con ofrenda.
No, a Dios se impresionas con la fe. A Dios se puede impresionar con la fe. Claro. Mire que cuando el centurión romano le pidió al Señor que fuera a sanar a su siervo, antes de llegar a la casa, este hombre envía, ¿cierto?, un recado al Señor y le dice, por favor, no entres en mi casa porque no soy digno. Solamente di tu palabra. Ahí donde estás, di tu palabra, yo sé que mi criado sanará. Y el Señor se asombró de este hombre. Y dice que dijo, wow, bueno, versión 2022. Pero dijo, ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Y por qué ni aún en Israel? Porque Israel era su pueblo, porque Israel era el que tenía la Biblia. Y este hombre no era de la nación, era un extranjero. Pero conocía al Señor. Se postró y le dijo, no soy digno que entre en mi casa. Conoció al Señor. Porque si nos vamos a la verdad, no somos dignos del Señor. Por excelencia, ¿cierto? Porque uno mide cierta dignidad. Y las personas tienen cierta dignidad por sus cargos o por sus posiciones. Uno no puede quitarle esa dignidad a la gente. Es como si aquí fuese a venir el presidente a Mar de Plata, pues seguramente van a buscar el mejor hotel de la ciudad para que él pueda dar su discurso o el mejor lugar. ¿Por qué? Porque su posición es una posición de dignidad y eso no se le puede quitar. ¿Sí? Personas que están en ciertas dignidades y no se pueden atender en cualquier lado. No puede decir, mira, vamos ahí a una casita que nos prestaron en autódromo para que el presidente dé el discurso. No. Normalmente este tipo de personas están en lugares muy prestigiosos, bonitos. Ahora, nuestro Señor es el Rey de todo. La Biblia dice que Él es Señor de señores y Rey de reyes. ¿Sí? Así que Él tiene una dignidad. Y es lo que nosotros debemos tener en cuenta a la hora de honrarlo a Él. ¿Con qué lo honraré? Así que ese es el problema de Caín. Caín no puede ver quién es el Señor. Es más, hasta grosero es, ¿no? Porque mata a su hermano inclusive por la envidia, por el celo. Cosa que Dios ya le había advertido. Cuando su corazón se afligió porque Dios no lo vio con agrado, el Señor le dijo, Caín, haz lo correcto y verás cómo serás enaltecido. Ahora, ¿qué hizo? Mató al hermano. Y Dios le pregunta y le dice, Caín, ¿dónde está tu hermano? Y él groseramente contesta, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Yo le hubiera dicho, pues sí, Caín, porque usted es el hermano mayor, tenés que cuidar a tu hermano. Pero él, con esas palabras le contesta al Señor, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Entonces, mira el desconocimiento de Dios a dónde puede llevar a un ser humano que ni siquiera con respeto le habló al Señor. Y muchas veces inclusive uno le habla irrespetuosamente al Señor, ¿sí? Porque no reconoce su dignidad y el respeto que Él merece. Entonces, eso es lo que la Biblia viene diciendo, que el Señor es digno de suprema alabanza. Nosotros le debemos a Él. Dada al Señor la honra de vida. Ahora, el Señor le dijo a la casa de Elí, yo honro a los que me honran, pero los que me menosprecian serán tenidos en poco. Esto es importante, porque como les decía, es la base del éxito, honrar al Señor, ¿sí? Esto se llama inteligencia. Queremos ser grandes, queremos estar en posiciones de honra, honremos al Señor, no hay otro camino. Yo honro a los que me honran y los que me menosprecian serán tenidos en poco. Entonces, allí es donde nosotros tenemos que replantear y estoy enfatizando el concepto de la ofrenda porque como les decía al principio,
A veces sintetizamos el asunto de que la ofrenda es el dinero que yo aporto. Bien, eso hace parte de lo que hacemos por el reino, pero es mucho más. Porque hoy día se oye un evangelio como este. El Señor te va a ayudar, el Señor te va a bendecir, el Señor esto, el Señor aquello y lo otro. Y muchas iglesias revientan porque se quiere oír una palabra conforme a lo que yo quiero oír. Pero a veces se habla poco de honrar a Dios. A veces se habla poco de lo que Dios pide de nosotros. Sino que se quiere alimentar al pueblo de una palabra que incita a que vas a estar bien porque eres hijo de Dios por esto, pero nunca una forma de vida que Dios demanda. Y muchas veces por eso algunas iglesias inclusive son a reventar. Mire, hoy día vemos tanta perversión en esto que inclusive se oye hablar de la Biblia inclusiva. ¿Se han oído hablar de ella o no? Bueno, ya se consigue la Biblia inclusiva por Mercado Libre, que habla de ellas, de ellos y de ellas. ¿Sí? Hay iglesias que ya están ordenando pastores casados con otros pastores, hombres con hombres. Y muchas de esas iglesias están a reventar. ¿Por qué? Porque les hablan bonito y porque les hablan lo que ellos quieren oír. Pero la Biblia dice que los que miraron a Él, al Señor, fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Y los que menosprecian la palabra de Dios serán tenidos en poco y serán humillados. El ser humano hoy se puede parar y puede modificar leyes. Y puede, los que están en lugares de dignidad, pueden luchar para establecer leyes. Y pueden encarcelar cristianos si quieren, nos pueden meter a la cárcel. Pero tarde que temprano serán humillados. Porque no hay un solo que se haya enfrentado a Dios y haya salido victorioso. Tarde que temprano serán menospreciados y serán puestos en poco, porque ninguno que se levanta contra la palabra de Dios puede permanecer, ninguno. La Biblia dice: séquese la hierba, marchítese la flor, pero la palabra de Jehová el Dios nuestro permanecerá para siempre. Cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Entonces, también dijo el profeta: ay de lo que a lo bueno llaman malo, de los que a lo bueno llaman malo y a lo malo bueno. ¿Sí? Así que, más que esto, aquello, lo otro que podamos ofrecer, todo eso es una expresión de nuestro corazón. Solo hay una cosa que a Dios le interesa de nosotros: nuestro corazón. La Biblia dice: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Es lo que Dios quiere. Entonces la ofrenda está compuesta por todo lo que yo soy. Dios me da a mí todos los días lo mismo que le da a usted, ¿qué? 24 horas. Y a todos. ¿Qué hago con esas 24 horas? ¿Y cómo estoy honrando a Dios con mi ofrenda? Porque mi ofrenda comienza desde la mañana. Mire, Dios tiene un problema con la nación de Israel y los confronta. Eso está en Malaquías capítulo 1. Vamos a leer. Malaquías capítulo 1, verso 6. ¿Sí? Ok, estamos ahí, Malaquías. Malaquías 1, el 6. Vamos a leer hasta el 8. Capítulo 1, Malaquías, capítulo 1, el 6. Dice el verso 6 dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor.
Ahora, aquí comienza el reclamo del Señor, dice: si pues yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Presentadlo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora, recordemos que en la antigüedad las ofrendas se daban también con animales, ¿cierto? Eso se llamaba holocausto, ofrendas voluntarias. Alguien decía: yo quiero ofrecer en agradecimiento al Señor un cordero, y lo incineraban al animal, ¿sí? Ahora, ¿pero a qué punto llegó el pueblo? Que iban a ofrecer la ofrenda y miraban en el rebaño cuál estaba para morirse, ¿cierto? El que cogía ya porque estaba ya en los últimos días, voy a llevar esto, ¿sí? Y llevaba el animal enfermo y lo ofrecía en ofrenda al Señor. O el cojo, claro, o el ciego. Como el ciego pues no valía mucho porque andaba ciego, ¿quién iba a comprar eso? ¿Cierto? Estaba enguesado con eso para vender eso. Pero lo llevaba al Señor, ¿sí? Y el Señor reclama y confronta a la nación. Y le dice: el hijo honra al padre, el siervo a su señor. Si soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si Señor, ¿dónde está mi temor? Claro, ustedes me ofrecen a mí lo dañado, lo viejo, lo malo, lo manco, lo cojo. Vaya, llévenle eso a su rey, al que tienen allá en la casa de la capital, allá en Jerusalén, a ver qué les va a decir. A ver si se los va a aceptar. Claro, porque le salen con una cosa esa al rey, por lo menos la cabeza se la baja. Porque los reyes se les llevaban cosas excelentes, ¿no? De llegar con un animal de esos enfermos del rey, más probable es que poco a poco le dan cárcel. Es lo que les dice el Señor: vayan, llévenle allá a ver si le reciben eso. Pero a mí sí, yo les tengo que recibir eso, enfermo, cojo o ciego. Él va en serio, le dijo el Señor. Sí. Estaba enojado, ¿no? Y es muy confrontante el capítulo 1 y el 2 y el 3, inclusive a lo último él maldice la nación. En el capítulo 3 dice: por lo cual malditos sois con maldición todos ustedes que me habéis robado. El Señor estaba enojado. Y mire que fue maldición a la nación por causa de que todo se volvió un negocio por el lado de los sacerdotes, porque como ellos comían de las ofrendas, madrugaño, ojalá hoy peque el pueblo bastante, porque claro, cuando el pueblo pecaba, traían corderito para sacrificio y una parte le tocaba al sacerdote. Entonces el sacerdote amanecía anhelando que el pueblo pecara, ¿sí? Y por otro lado el pueblo traía lo peor, ¿sí? Lo cojo, lo manco, lo ciego. Ahora, de allí donde se empieza a deshonrar al Señor, porque no conocieron al Señor de los ejércitos. Este fue el pecado realmente de la nación. El Señor dijo: pueblo es que divaga en su corazón. ¿Y qué es divagar? Uno es andar sin rumbo, sin saber para dónde va. Eso fue Israel. Israel andó sin rumbo en el desierto 40 años, sin saber para dónde iba. ¿Por qué? Porque no han conocido mis caminos, dijo el Señor. Cuando no conocemos los caminos del Señor, nosotros divagamos y creemos que tenemos ruta y no la tenemos. Divagamos en este mundo y estamos en lo mismo. Pero solo cuando se conoce al Señor se le da honra. Ahora, las ofrendas al Señor se le dan desde que uno se levanta. ¿Qué ofrecemos al Señor al levantarnos? Al menos decimos buenos días. Porque el Señor está ahí, ¿cierto? Es que
darle gracias al Señor no es un favor que le estamos haciendo a Dios. Es algo que tenemos que hacer. Porque es que de Él estamos recibiendo el aire. Imagina que nos corten el aire. O como están atrasados y no dan gracias, nada, les voy a cortar el aire 2 días. Y nos corta el Señor el aire. Se llamaba porque ¿quién puede vivir sin aire? Que nos corten el gas, la luz, que nos corten... Pero el aire. ¿Ah? Y eso debe ser muy duro, ¿no? Que hace sin aire, ¿cierto? ¿Ustedes qué dicen? Debe ser muy duro porque uno tapa la nariz y eso es bastante desesperante. Pero mire, partiendo de lo más básico, el aire, el sustento. La Biblia dice que Él da sustento a todo ser viviente, solamente a los evangélicos, a todo ser viviente, perros, gatos, animales, loros, todo, inclusive al hombre. Entonces tenemos el aire, tenemos el sustento, tenemos la protección. ¿Cuántas veces el Señor nos ha protegido? Ni siquiera a veces nos damos cuenta. Nos acostamos, nos levantamos. ¿Sí? En fin, la Biblia dice que sus favores no se pueden contar. Y si la Biblia lo dice es porque es verdad. Los favores de Dios son incontables. Así que lo menos que tenemos que hacer es dar gracias. Y eso es una ofrenda. Eso es algo que ofrecemos al Señor. Pero muchas veces tenemos tiempo para todo, menos para dar gracias. Y a veces cuando damos gracias lo damos ahí cojeando, ¿cierto? 2 minuticos, Señor, gracias por este amén. Y salimos. ¿Y no es eso el cordero cojo, manco? Sí. Pero a otros sí le dedicamos gran parte de nuestro tiempo, de nuestro espacio, de nuestra atención, de nuestro todo. Y ahí donde el Señor dice, si yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si Señor, ¿dónde mi temor? Y a veces sí clamamos y decimos, Señor, eres mi Padre, Señor, eres mi Señor. Pero a veces se repite la situación. Por eso realmente los humanos muchas veces somos un grupo de personas cometiendo los mismos errores. Lo mismo que pasó antes. El Señor le dice al pueblo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Porque el corazón de los hombres es expresado en su ofrenda. ¿Sí? ¿Y qué es la ofrenda? La ofrenda es todo lo que ofrecemos al Señor. Por eso es ofrenda, de ofrecer. Lo ofrecemos. Ofrecemos nuestro tiempo a la mañana. ¿Sí? Ofrecemos nuestra vida misma al Señor. El culto es una ofrenda al Señor porque venimos a ofrecer culto. Por eso en el culto hay que cantar, y hay que cantar con ganas. Amén. ¿Sí? Porque es una ofrenda. ¿Me hago entender? Por eso en el culto, todo lo que hacemos lo ofrecemos a Dios. Si decimos gloria a Dios, eso se lo ofrecemos a Dios. Si cantamos un coro, una canción, se lo ofrecemos al Señor, ¿cierto? Todo lo que hacemos en el culto enteramente es una ofrenda al Señor. Mire, ¿por qué nosotros nos reunimos los domingos? La iglesia siempre se ha reunido los domingos, porque Cristo resucitó un domingo. ¿Sí? Ahora, en estas culturas occidentales se ha enseñado mucho que el domingo es el último día de la semana, pero no, realmente el domingo es el primer día de la semana. Por eso nos reunimos el domingo. Cristo resucitó un domingo a la mañana, el primer día de la semana. Así que por eso nos reunimos, para darle al Señor lo primero. Antes de empezar una semana queremos empezarla delante del Señor. Y queremos hacerle un culto a Él. Y decirle a Él a través de nuestras canciones y de nuestra adoración que Él es importante para nosotros y que a Él le debemos todo. Eso es un culto. Es una cuestión que se hace de corazón. Mire,
Años atrás en Colombia los cultos eran bajo un sacrificio bastante grande. Y aquí vamos a entrar en otra ofrenda. Lucas 21:1. Lucas 21:1 nos habla de otra ofrenda. ¿Cuál ofrenda? ¿Sí la recuerdan? La ofrenda de la viuda. ¿Se acuerdan de la ofrenda? ¿Sí? Bueno, mire la ofrenda de la viuda en qué se basa. En que el Señor estaba en el templo con sus discípulos y hombres estaban echando dinero al arca de la ofrenda, ¿cierto? Y claro, algunos echaban mucho dinero, por eso como les decía ahorita, ese temita a veces que hacen en las iglesias que la mejor ofrenda, esa palabra al menos deberían de quitarla, porque la mejor ofrenda solo la conoce el Señor. Pues esta viuda echó 2 blancas, y 2 blancas no es nada, así nada más, con esas palabras, no es nada, ¿sí? Es decir, si usted logra comprar con eso 50 pesos de pan y un té o algo para ir a todo, es mucho, le alcanzó para mucho. Eso es nada, 2 blancas no es nada. Entonces, esta fue la ofrenda de esta mujer. Bien, todo el mundo estaba echando y Dios vio, el Señor Jesús vio la viuda echar también sus 2 blanquitas, ¿sí? Y llamando a sus discípulos le dijo, vean esa viuda que vaya. Sí, Señor, la vemos, echó más que todos. Y sí, porque esta mujer, dice la Biblia, echó todo lo que tenía, dice, de su pobreza echó todo el sustento que tenía. O sea, esa mujer, eso que ofrendó era para ir a comprar comida para más tarde. No era mucho, sí, un pedazo de pan, tal vez, medio pan, pero era su sustento. Con eso iba a comer ese día y abandonarse al Señor al otro día que el Señor le proveyera. Esa era la vida de esa mujer. Pero ella no pensó en eso. Ella no pensó en, pero es que si he hecho esta ofrenda y ahorita qué como. ¿Cierto? No, ella lo que hizo fue que vio a su Señor y dijo, ¿con qué honrará esta pobre viuda a su Señor? ¿Con qué podré honrarlo? Y se metió tal vez las manos a los bolsillos y solo encontró 2 blancas. Y dijo en su corazón, Señor, esta pobre viuda no tiene nada sino 2 blancas. Quisiera darte todo, pero no tengo sino 2 blancas y hecho. Pero su corazón iba ahí. Y ahí es donde la ofrenda se vuelve especial. Y el que todo lo ve, está viendo. ¿Sí? Mire que él la vio. Y el Señor tampoco es que estaba ahí como que mirando cuánto he hecho. Y usted hecho 10,000, 20,000. No. Porque él no necesita ir. Él ve desde donde esté todas las cosas. Y no solo ve cuánto echan, sino que ve el corazón de cada uno. Porque, por eso yo les he dicho, el único que puede juzgar es el Señor. Porque solo Él conoce los corazones. Y Él dice, todos echan de lo que les sobra. Si Él lo dijo es porque es verdad. Porque Él vio los corazones primero. Y vio que todo lo que echaban sobraba. ¿Sí? Muchas veces esa es nuestra ofrenda al Señor. Lo que sobra. Si me queda tiempo, hago. Si me queda tiempo, leo. Si me queda tiempo, oro. Si me queda tiempo, voy a un culto. Si me queda tiempo, le damos al Señor lo que sobra. ¿Sí? Y Él lo está viendo. Entonces, bien que es una palabra confrontante, pero que es importante, porque cuando nosotros entendemos el concepto de la ofrenda, consolidamos las bases del éxito de la vida. Una persona que aprende a honrar a Dios, Dios empieza a honrarla. Y uno dice, hombre, este fulano, mira, de un momento a otro le resultó ese trabajo, tan buen trabajo. O mira que de un momento a otro, mira, se ganó que es que una lotería. O mira que un momento, y uno no, muchas veces uno dice, qué persona tan de buenas.
La suerte no existe. Aunque alguien dijo que lo que existe es la ciencia de las matemáticas, yo lo que creería es que lo que existe es la bendición del Señor. ¿Sí? Y la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza, porque hay otras bendiciones que no son del Señor. Hay gente que dice, pero esta persona tan mala, y mire todo lo que tiene, y mire cómo ha conseguido. Yo una vez iba por la calle y hace unos minutitos habían acabado de matar a una persona con mucho dinero. Yo alcancé a verla. Y se fue de cabezas y su rostro estaba contra el suelo, ¿sí? Contra el polvo de la tierra. Y ahí murió. Y se me vino a la cabeza ese texto que dice, hasta que entrando al santuario comprendí el fin de ellos. Los has puesto en resbaladero. Entonces, esa no es la bendición del Señor. La bendición del Señor permanece para siempre. Nos hace permanecer y no nos la quita nadie. Muchas veces el hombre le briega y le briega y le briega la vida y no le da por ningún lado, pero muchas veces no hemos encontrado ese secreto de la honra al Señor. Y estamos dándole a algo que no tiene sentido. Israel 40 años dio vueltas y dio vueltas. Y en cierta ocasión el Señor les dice, hombre, en un minuto yo hubiera acabado con sus enemigos, en un minuto. Pero ¿cuál fue el problema de Israel? Que nunca entendieron. Nunca entendieron. Y antes en cada prueba reprochaban y criticaban, ¿está Dios con nosotros o no? ¿A dónde está la comida? ¿A dónde está la carne? Hasta carne le pedía. Ese pan mohoso, ya nos cansamos de eso. Pan de ángeles comió el hombre y esto lo llamaron pan mohoso. Gente desagradecida con Dios. ¿Sí? Por eso no conocieron los secretos del Señor. Entonces, esto es importante que lo tengamos en cuenta. Por eso el apóstol Pablo dijo, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor. Nuestra vida entera puede ser una ofrenda. Todo lo que hacemos puede ser una ofrenda. Todo. Si lo hacemos para el Señor. Y si lo hacemos para el Señor, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Con qué corazón y con qué actitud? Y esto es lo que hace que una persona sea exitosa. Porque la palabra siempre se va a tener que cumplir, sí o sí. Y la palabra ha dicho, yo honro a los que me honran, pero los que me menosprecian serán tenidos en poco. Muchas veces uno le tiene temor a ciertas cosas, pero a veces no a Dios. ¿Sí? La viuda no le tuvo temor al hambre, porque hubiera podido tenerlo, ¿cierto? Si es lo que va a comer ahorita más tarde, ¿cómo lo vas a echar, mujer? Seguramente esa voz le habló a la mente, ¿cierto? Pero ella no le tuvo temor al hambre. Ella lo que quería era honrar al Señor. Y no tenía más que 2 dracmas. Y aunque no era nada, el Señor dio la mejor ofrenda. ¿Sí? Porque no se necesita mucho. Alguien dijo que no hay corazón más generoso que el del pobre. Y es verdad, porque muchas veces cuando uno no tiene nada, uno dice, hombre, yo ayudaría a tal cosa, a tal cosa. Y no, a veces no se necesita tener mucho, ¿cierto? Así que la ofrenda de la viuda tiene sacrificio. Tiene sacrificio, ¿por qué? Porque ella dio su vida, porque es que eso es el sustento es la vida. Si yo no como, me muero, ¿sí? Entonces, ese es el problema, madre. Vale, ciérreme ese animal, por favor. Entonces, la ofrenda de la cual se agrada el Señor es esa, la que mi vida va con ella. Y sea lo que sea, porque como les decía al principio, Dios no necesita nada, Dios no necesita dinero. Es que Dios no es pobre. Él es el que crea todas las cosas abundantemente, porque Él tampoco es escaso. O cuente las estrellas a ver si se pueden contar. La Biblia dice que no se pueden contar. Y lo decía miles de años antes que la ciencia llegara a esa realidad. Porque hoy día los científicos dicen, no, es que las estrellas no se pueden contar. Pero la Biblia ya lo decía.
Porque antes que existieran los telescopios, desde la Tierra se cree que se pueden llegar a ver 3.000 estrellas y creían que existían 3.000. Pero ya la Biblia decía que no se pueden contar. Después con los telescopios primitivos se veían que habían más, y ahorita ya con el Hubble y con el James y todo eso dijimos, no, realmente esto no se puede contar, esto es tanto que esto es incontable. Entonces, Él es abundante, Él no necesita nada. ¿Sí? Él lo que quiere es ver nuestro corazón, qué tan entendido es. Porque el entendimiento real está en honrar al Señor. Él engrandece, Él se complace en engrandecer los que lo honran. ¿Sí? Y cuando uno honra a Dios, uno dice, hombre, pero mira que empezó como a cambiar esto aquí, como que la gente lo ve con otros ojos a esa persona, ¿cierto? Y como que lo ven más agraciado, como más bonito, y venga para acá, y este resulta aquí y allí. Yo honro a los que me honran, pero los que me menosprecian serán tenidos en poco. ¿Sí? Mire David era un pobre pastor de ovejas, pobre muchacho por ahí que cuidaba las ovejas del papá. ¿Sí? Tenía una arpita y por ahí, mientras echaba que el lobo no fuera a comer una oveja, iba aprendiendo la arpita, ¿no? Do mayor, ¿sí? Pero su corazón en el Señor siempre. Lo adoraba en medio de las ovejas. Un fulano por ahí pasó y lo vio y ve, ¿y usted qué? No, yo me llamo David, soy hijo de Isaí, señor. Sí, bien, toco el arpa. Qué bien. Un día se presentó una necesidad en el gobierno, el rey. No, resulta que es que el presidente de la república, al hombre le dio como una esquizofrenia, o yo no sé, está como enfermo, hermano, y necesita quien toque un arpa. Ah, yo conozco un fulano, dijo alguien, yo lo vi. ¿Quién dijo yo? Es un hijo de Isaí, yo lo vi, el hombre, una figura prudente, ¿sí? Pispo el hombre, bien bonito, toca el arpa, y sobre todo el Señor está con él. Ah, tráiganlo. Y el pobre muchacho que cuidaba de las ovejas resulta el otro día trabajando en el gobierno, ¿sí? Y no fue a la universidad ni nada, y resultó en el gobierno. Mire que hay saltos que Dios le puede dar a uno, eso se llaman saltos. O hablemos de José, el expresidiario, encanado, allá lo tenían guardado, injustamente. Allá le descifró el sueño al copero, al panadero. Al panadero le dijo, amigo, me da pena con vos, pero 3 días, mío, y te van a volar la cabeza. Y al copero, 3 días te van a volver al puesto. Tal cual, dijo José, pasó. Acuérdese de mí, le dijo al copero. Acuérdese de este fulano que está aquí encanado allá en la corte, al menos para que me bajen la pena. Pues que al otro se le olvidó, ¿cierto? Pero justo cuando llega el momento indicado, el faraón se soñó algo. Y dijeron, ¿alguien puede adivinar el sueño del faraón? ¿Lo puede interpretar? No hay ninguno. El copero se acordó del fulano. Yo me acordé del fulano. A mí me había olvidado de fulano. Y fue donde el rey y le dijo, ¿sabe qué? Yo me acordé de un fulano que nos dijo el sueño a mí y al panadero y tal cual. Tráiganlo, dijo el rey. ¿Sí? Bien, lo pusieron de segundo después de Faraón. Vicepresidente de los Uniteds. Dígame, ¿qué preso sale de la cárcel a ser el vicepresidente de los USA? ¿Sí? Esos saltos solo los produce el Señor, aquellos que lo honran, ¿sí? Que lo reconocen a Él, que le dan lo mejor de sus vidas a Él, de sus espacios, ¿sí? Cuando reconocemos al Señor en nuestra vida, en nuestro día a día, Él nos honra. Y lo que podríamos hacer en 20 años, Él nos lo da en un día. Un salto, se llama un salto cuántico. Llegamos allá y aparecemos allá y ¿qué pasó aquí? El Señor te está honrando. ¿Por qué? Porque lo has honrado. El Señor te pondrá con reyes, con gente poderosa. Y te vas a preguntar, ¿y por qué estoy aquí? Porque has honrado al Señor. Porque le has dado tu vida, porque tu vida ha sido una ofrenda, porque desde la mañana hasta la noche reconoces al Señor, le das lo mejor de tu espacio, y aunque hay cosas que pueden tener una prioridad, no importa, las sacrificas porque primero Dios, y no le tengo miedo a eso, como la Biblia no le tuvo miedo al hambre.
Porque es que a veces a Dios siempre le sacamos una excusa. Ay, no, es que, ay, Señor, no puedo porque tengo que hacer esto, Señor. Ay, quisiera, pero Señor, no puedo. O sea, yo creo que el cielo está lleno de excusas, ¿cierto? Lastimosamente. Aunque Él es la persona más paciente, es la última a la que deberíamos hacer esperar. Por su dignidad, ¿sí? Entonces, eso es importante, que nosotros honremos al Señor con todo lo que tenemos en nuestro corazón y con nuestra vida, ¿sí? Porque seguramente muchos no van a recibir nuestras excusas, ¿cierto? Porque si a nosotros nos dan una cita con el intendente Montenegro, si nos dicen que a las 8, a las 8. No, intendente, pero es que es invierno y... No, él dijo que a las 8 y si llegan 15 minutos y no hemos llegado, seguramente ya no encontramos al intendente, ¿cierto? Ya se paró y se va. ¿Por qué? Porque dirá, no, este fulano qué, ¿sí? Entonces, normalmente nosotros en ese sentido es donde debemos aplicar la honra al Señor. Nosotros vamos al médico, él nos dice a las 5 de la tarde está aquí para que le hagamos los exámenes, llegamos faltando un cuarto, ¿cierto? Porque hay un compromiso que le estamos dando seriedad. Entonces, eso es lo que el Señor quiere, que nosotros veamos nuestro compromiso para con Él. Que le veamos seriedad, ¿cierto? Y cuando Él ve eso en nosotros, Él ve que lo estamos honrando. Y que nuestra devoción a Él es real. Y en esa ofrenda Él nos honra y nos engrandece. Pero mientras nosotros le inventemos excusas al Señor, Él también está viendo. Y el Señor también sabe entender. Sabe entender que realmente lo que hay en nuestro corazón muchas veces es un desconocimiento de su dignidad y de lo que Él es. ¿Sí? Pero esto que parece locura, cuando nosotros entramos en esta locura, créanme, y les digo en el nombre de Jesús, cuando honramos a Dios, vamos a estar en lugares que nunca en la vida nos imaginamos que íbamos a estar. Porque sabe Dios sorprender a aquellos que lo honran. Sabe Dios sorprender, ¿sí? Pero como Él mismo dijo, pero los que me menosprecian serán tenidos en poco. Y muchas veces uno hasta inconscientemente menosprecia al Señor. Porque cuando uno le pone prioridades a otra cosa antes que a Dios, le está menospreciando. Está diciendo, no, esto es más importante que usted, Señor. Así que, one moment, please. Pero no es sensato eso. Bien, Dios está ahí. Está bien, si para usted lo es, nos dirá el Señor, está bien. Yo estoy aquí para cuando quieras, porque el Señor es humilde. Pero nosotros mismos nos estamos privando de una honra que solo Él puede dar. Una grandeza que solo Dios puede dar, porque Él es el que nos pone frente a reyes. Eso fue lo que le dijo a Pablo, ¿sí? Pablo, frente a reyes lo voy a poner, y frente a reyes lo puso. Y les predicó el evangelio a reyes. Al mismo César le predicó el evangelio Pablo. Él estuvo ahí frente al mismo emperador para predicarle el evangelio. Porque Dios es el que hace eso. ¿Sí? Dios es el que engrandece, dice la Biblia, y el que abate, el que enaltece y el que humilla. Todo eso está en sus manos. Y Él se los da a ¿quién? A quienes aprenden a honrarlo. Amén. La sabiduría, la inteligencia, todo eso. Y la necesitamos. Porque la sabiduría nos ahorra horas de camino. Muchas veces le pedimos al Señor dinero, pero solo necesitamos sabiduría. Porque con sabiduría se hace dinero. ¿Sí es? Eso fue lo que hizo Salomón. Salomón supo pedir. Así que esas cosas vienen de Dios. Pero es importante que Dios sea nuestro primer lugar. ¿Sí ves? Termino diciéndoles, por eso yo les hablaba de que en Colombia el evangelio cuando empezó con sacrificio, porque gente caminaba horas para un culto. Caminaban horas. Es más,
no solo caminaba en horas, sino que cuando empezó el Evangelio en Colombia era perseguido. Pero esos cultos estaban llenos de poder. El Señor sanaba a un enfermo allí, sanaba a otro allí, el Señor se movía. Pasaban cosas poderosísimas en esos cultos. ¿Por qué? Porque eran ofrendas excelentes. El pueblo venía y se entregaba de corazón a él, al Señor, lo adoraba. ¿Sí? Si nosotros volvemos a eso, créame que vamos a ver el poder de Dios en nuestra vida. No solo aquí, sino en la calle y a donde estemos, en el lugar donde Dios nos haya puesto. Ahí vamos a ver a Dios defendiéndonos, en medio de cualquiera que quiera callar nuestra boca. ¿Sí? Entonces es importante eso y créanme, es la clave del éxito. Si nosotros metabolizamos eso y lo ponemos en práctica, vamos a ver la diferencia. Vamos a estar de pie. Vamos a darle gracias al Señor.